Pandilla está donde tiene que estar a estas horas, esperando la llamada de la radio mía. Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pachi, buenos días, Sonia, Caunedo, buenos días a todo el equipo de la radio es mía y a todos los oyentes. Ya sabéis que está allí en la liturgia todos los viernes que toca dar los buenos días a todo el mundo. Sí, señor, sí, señor. Así tiene que ser. Así se hace para que nadie se dé por ofendido. Quedóte fuera Jorge, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, Jorge esta vez no. Hay que ir rematando esa faena, hay que ir rematándola para la semana que viene. Es que no lleva mal tomado, Jorge, me parece mal. No, que va. Pues buenos días, Jorge, y felicidades atrasadas por... ¡Ey! Gracias. Ahí. Bien. Recuperaste bien el balón. Buena cintura. Oye, Pachi, por cierto, Pachi... No dejes de sorprenderme nunca, ¿no? Porque todo el mundo cuando fa gimnasia suele poner el huello del tigre emulando a Rock. Te pones a hacer gimnasia en casa con el Gloria de Beethoven, que me parece magnífico, sinceramente, la verdad, ¿eh? Así que voy. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que si pongo el ojo del tigre, lo que quiero es acabar cuanto antes. En cambio, si pongo una música que me gusta, pues vas siguiendo la música y piensas más en la música que en el ejercicio que estás haciendo. Vamos, digo yo, no sé. Siguiente el loro del ring. El loro del ring. Voy a poner. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué novedades nos traes de Iniciativa por Asturiano y del Asturiano en general, Joan? Efectivamente, no. En primer lugar, ya sabéis que organizamos el concurso literario, un concurso literario bajo el título Andancio literario, ¿no? Yep. Y hicimoslo en Twitter, un formato muy afalladizo para participar, para crear literatura, y logramos por fin, porque bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, que con el tema de la situación, bueno, pues resulta un pouco máis complicado conseguir xente que se anime a facer de xurao, e aparte de facer de xurao, deliberar entre ellos, reunirse de manera virtual. Entonces, bueno, en definitiva, ya conseguimos el primero, el segundo y el tercero, ya los publicamos el otro día. No hicimos la entrega de premios de manera evidente, pero vamos a facelar cuando pase la situación de alarma sanitaria, ¿no? En primer lugar, el tercer premio llevó a Ataulfo Gabonal por que, bueno, en Twitter se llama @yobunoble, y así el texto que nos manda, ¿no? Dende el primer día, pósase un glaio na antoxana y déxame una follina, ayer y Carballo, güey xabú, mañana, nagua por Ramín de Olivar. Como sabéis, este fue el tercer premio, y todos tenían que contener el hashtag Andancio literario, ¿vale? En segundo lugar, el trofeo de plata llevó Joan Millar, que en Twitter se llama @JoanMillar, con el siguiente relato. La nube metía entre los cuatro murios que ñublen la su mente inocente. Tiempos de reyes invisibles de xaules con las cadenas nas puertes, donde nada más hay pel suelo xuguetes. Xuega a dar blinquinos delante de la ventana. Qué guapo. Qué guapo, sí, señor. Y el primer lugar que al gamolo Gonzalo Llamedo Pandilla, @Llamedo Gonzalo, con algo bien prestoso, muy guapo. A mí me gustó mucho también, coincidió, yo no tuve en el xurao ni participé, pero sí me gustó y creo que ya he acertado bastante esta decisión, ¿no? Dice así: y ahora, con el presente dormido y el forno emocional de enceso, ocúrresenos cocinar la señardá, ponerse meñes al baño varía, recuperar historias de farina, se eches bola cuanta ya, amasalo otra vuelta, fincar los dedos, pero la llevadura echado a destiempo ya no enxude. Qué guapo, qué tres, ¿no? Que tres microrelatos, micropoemas, una preciosidad. Sí. Estos tres, de manera concreta, los tenéis en la web de Iniciativa, pero si queréis verlos todos es muy fácil, porque podéis entrar en Twitter y en las propias redes sociales de Iniciativa podéis toparlos, ¿vale? Pero en todo caso también, si en el buscador del Twitter ponéis el hashtag Andancio literario, tenéislos todos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues de una manera también de ver una nueva modalidad de escritura y además en asturiano, ¿no? Qué guapo. Estamos muy contentos también con la difusión que tuvo, con la participación, y que ya sabéis que esto siempre prestaría
bueno, pues reconocer el trabajo de todos, pero por desgracia siempre hay que poner, bueno, pues unas categorías y en este caso fueron estas, ¿no? Repito, tenéis toda esa iniciativa en la página web de iniciativa y en Twitter. Oye, ¿y quién tuvo la dura y difícil tarea de elegir? ¿Quién estuvo ahí? Buena pregunta, Sonia. Pues mira, el xurado tuvo compuesto por el profesor Fonso Martín Sánchez, que también es miembro de Iniciativa Polo Asturiano, y la escritora Mariluz Pontón. Y actuando como secretario sin voto el presidente de Iniciativa, Iván Llera. Vale. Probes. Probes, digo, por tener que elegir, ¿eh? No, por todo lo demás y disfrutar. Sí, fue complicado porque además tienes que estar muy pendiente. Si te no oye como recibir algo en correo postal, que tú tienes todos los sobres juntos, tienes que estar muy pendiente también de las redes para que no se te escape ningún. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque, bueno, y era que complicado estar pendiente en ese sentido de ello, ¿no? El secretario ahí con el ojo avizor. Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? Sí, claro. ¿Qué sabes de los cursos de verano? Pues malas noticias, porque resulta que la Haya y la Universidad de Uvieu deciden suspender la edición de este año de la UABRA, ¿no? Claro, y es complicado por la situación que estamos viviendo anguaño del andancio del coronavirus, pero claro, cierto y es que entre una cosa y otra imposible, ya evidentemente la semana del G3 ya se había tomado esa decisión y ahora parece que va concatenando este tema, ¿no? Nosotros sabéis también que por estas fechas, como el año pasado participó Pachi en un seminario que siempre hemos planteado, pues este año de momento está un poquillín en retrasado y paralizado por eso, porque contábamos con facelo, entonces estamos meditando facelo o en septiembre o pasarlo ya para dejarlo para la primavera del 2021. Esperamos a la dicha buena esta, de que nunca es tarde. Sí. La verdad que hay una situación complicada porque, bueno, estamos viendo cómo las cosas que antes no le damos importancia, ¿no? Imaginar, ¿no? El primer viernes de mayo, todos los años la manifestación, la galvana que genera, pues la monotonía, pues ahora la verdad que sí que prestaría 10, ¿no? Entonces, bueno, y también yo particularmente también voy a echar de menos las semanales Y3. Yo creo que bueno, tendremos que celebrar cada uno también en su casa, bueno, pues lo de siempre, disfrutando de un libro o de la que, pero bueno, va a echarse de menos, ¿no? En todo caso vamos a tenerlo en septiembre, con lo cual, bueno, y un poco bien atrasado, ¿no? Pero todo bueno. llegará. Todo llega, sí señor. Y pensaremos, ¿acordáis vos de aquello del coronavirus? Madre de la... Bueno, volveremos a cierta normalidad. Por cierto, este tiempo de confinamiento también puede servir, como decíamos el otro día, para que os acerquéis al asturiano. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de la web de Iniciativa Polo Asturiano, donde, por cierto, seguís ofertando cartelos, ¿no? Justamente para el coronavirus, para anunciar, yo qué sé, en un toques, huellos, ni nariz, ni boca. ¿Podemos todavía encontrarlos ahí en vuestra página web? Efectivamente, allí podéis descargarlos, podéis utilizarlos en los negocios, donde queráis, o en las mismas redes sociales también, ¿no? Ya vales manos, ya vales manes, ya vales manes, ya vales manes, Nina. Ahí, está muy bien, me encanta, son guapísimos. Además ya veis que los están hechos todos, de una manera inclusiva totalmente, porque están hechos para hombres, para mujeres... Para todos, sí, para nenos, para lo que sea, para lo que haga falta. Entrad en Iniciativa Polo Asturiano y descubriréis, si no lo conocéis ya, otro mundo, que es el nuestro, por cierto, el de Asturias. Joan Pandilla, no sé si te queda algo. Pues no, nada más por ahí. Deseamos, bueno, mucho ánimo y una buena semana dentro de lo que cabe, y que sigáis también animando la mañana del programa, que lo hacéis muy bien. Besos apretados. Y tú con nosotros. Cuídate mucho, Joan. Un abrazo. Abrazo. Pienso yo, ¿os acordáis de que antes, cuando despedíamos a los